Buen día, compañeros. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo anda? Buen día. Buen día, ¿Todo Jota. bien? ¿Cómo estás? Bien. Espectacular. Bueno, podríamos hablar de tensión, ¿no? Entre las autoridades de la educación y los maestros a partir de la desafiliación, de alguna manera, de Pablo Caggiani, actual presidente de ANEP. Pablo tuitea en la jornada de ayer. Me acabo de enterar que mañana hay clase, eso es parte de todo lo que se trata. Además me desafilian de ADEMU junto a la mitad de las maestras de Montevideo. Las decisiones colectivas se acatan, aunque sea difícil comprenderlas. El río da muchas vueltas, pero sabe dónde va. Y de esto hablamos hace un ratito con Caggiani. Bueno, las cosas en su sitio, afinamos un poco el lápiz, sobre todo en la segunda parte, ¿no? Hablando de la desafiliación de la mitad de las maestras. No es tan así aparentemente. No sé si quizás Caggiani estaba mal enterado o por dónde va la decisión de tuitearlo y comunicarlo de esa manera. No es hoy una realidad, no es una resolución, ¿no? Pero en el medio queda todo esto, este hilo tirante entre las autoridades y las maestras, ¿no? Ha habido otras veces desafiliaciones de autoridades, de sindicatos. Es fuerte. Y ahora repasábamos con Pepe hace un ratito, ADEMU desafilió a Ernesto Murro, que era maestro, desafilió también del sindicato. Claro, es como una medida de estoy totalmente en desacuerdo con lo que estás haciendo. Totalmente, ¿no? sí, claro. Es la distancia. Y después de lo que se dio ayer en Torre Ejecutiva, estaban fuertes las imágenes, ¿no? La cantidad de maestros reclamando, ese cruce que tuvo Caggiani con... Vi que le preguntaste, Aldo, al final con... Sí, porque a mí me pareció... Fue un cruce bastante feo, Sí, ¿no? él dijo que no tenía nada que ver con Conozco a todas las maestras. Sí, y que él no. Pero se le puso ese hombre no era del sindicato. Aparentemente no, pero fue muy violento, ¿no? Además se puso en la típica pose del cabezazo, ¿no? Sí. Lo frenó, como que Caggiani intentó eludirlo, digamos, y no sabes para dónde puede salir. Adelante, ¿no? Sí. Claro. Sí. La desafiliación dirigida a un funcionario, como decía Paula, ya ha ocurrido. Sí. No es que estemos defendiendo eso, simplemente estamos citando que objetivamente ya ha ocurrido. Una desafiliación masiva, como puede ser mitad de las maestras, me parece una noticia que podría ser sorprendente, inédita y me parecía muy extraña. Es que necesitamos aterrizarla, ¿no? Claro, porque me dio más la sensación ¿cuántas maestras hay afiliadas? Por para ejemplo, empezar a hablar. ¿Y cómo haces para desafiliar cuando tenés un paro activo? O sea, este tuit fue escrito anoche cuando el paro todavía estaba activo. ¿Cómo haces para desafiliar? ¿Cómo sabés quiénes están cumpliendo no con la medida? Pero bueno, me parece que lo que Daro estuvo averiguando a esta hora pone las cosas en su sitio, por decirlo de alguna manera. Relativizar un poco Sí, porque en todo caso podría ser una propuesta para llevar a una futura asamblea de que aquellos que no acaten un paro podrían llegar a ser desafiliados. Eso podría ser una medida discutible, pero además, podría ser post-paro y una decisión a futuro, no para el que viene, no para el que pasó. Exactamente. No retroactiva. Y hay como dos imágenes que salen, porque por un lado Caggiani dice las negociaciones fueron buenas, el diálogo con el presidente de la República, en definitiva se va canalizando la situación, pero por otro lado las imágenes también son elocuentes de una situación de tensión. Buena, claro. Entonces, pero además, Juan Pablo, cuando las representantes sindicales dan rueda de prensa, resaltan el diálogo con el gobierno, con el presidente, al menos, ¿no? Sí, que el presidente las recibió. Sí. Y que escucharon lo que querían escuchar. Por eso están como esas dos miradas, ¿no? Por un lado lo que declara tanto Caggiani como desde el sindicato, y por otro las imágenes donde se ve algo más combativo, si se quiere, contra el gobierno, con otros reclamos, ¿no? Por ejemplo, con la cuestión presupuestal. Y un tercer escenario, JP, si querés, que podemos abrir, es qué va a pasar, por ejemplo, en el centro donde ocurrieron los hechos la semana pasada. Claro, ¿no? ¿Qué está todo eso? ¿no? Sí, días atrás nosotros conversábamos con representantes a nivel sindical, maestras que por ahí no estaban tan sindicalizadas, y no las buscamos por eso, sino que se dio en la práctica, que señalaban que lo usual es cuando lamentablemente ocurre un hecho tan violento como que una madre le pega a una maestra, una scripta o algo, el hijo de esa madre termina yéndose de la escuela, lo terminan sacando, porque la convivencia se transforma en algo muy complejo, ¿no? Hay que ver que ese niño o niña en determinado momento vuelve a su grupo y a partir de ahí es el hijo de la madre que le pegó a la maestra. Y se nos comentaba que muchas veces esto termina con el chico que va para otra escuela. Caggiani decía que no, están trabajando para que eso no ocurra, falta un mes de clases, ¿no? Yo lo quiero llevar a algo más global, ¿no? Que es de acá para adelante queda tiempo todavía. Y esta tensión, a menos de un año de haber asumido la ANEP, no es un buen mensaje, me parece, ni tampoco una buena ventana acá para adelante.
Sí. ¿Cómo se van a sentar a negociar o cómo se van a sentar a hablar? Porque quizás no es solo negociar muchas veces. A mí eso no me sorprende lo más mínimo, sinceramente. Yo creo que es lo de siempre. Arim es persona declarada no grata. Eso te iba a decir. ¿Se acuerdan que en 2000, estaba revisando la fecha, 2015, 2016, 2015, cuando se decreta la esencialidad de la educación? Fuerte para la educación. Año de conflicto, año de presupuesto también. Un escenario de mucha tensión entre las autoridades que eran del Frente Amplio y los sindicatos, ¿no? Por esa tensión presupuestal que se genera siempre el primer año, y se llegó hasta esto. No estoy diciendo que se tenga que llegar, ni mucho menos, pero creo que hay de trasfondo, y un poco lo que arrancabas diciendo, Daro, es esa tensión que estamos viviendo entre las autoridades y los sindicatos por los reclamos de los sindicatos que cada uno evaluará hasta dónde son justos, no pertinentes, etcétera. Algunos son históricos, ¿no? Claro, sí. Y además de todo eso se está agregando lo de las situaciones de violencia que vienen en aumento y que están generando como un caldo de cultivo un poco peor de lo que a mí al menos me da la sensación de que estamos acostumbrados, ¿no? Abona un escenario complejo, ¿no? Donde ya de por sí tenés una discusión presupuestal que sabes cómo va a terminar. Pero esto es lo nuevo también, ¿no? Este ingrediente no que es entra, nuevo, no es nuevo, pero es recurrente. Es recurrente, es cada vez más persistente, es cada vez más grave, ¿no? Y no sabemos hasta dónde va a llegar, porque la verdad es que tenemos manifestaciones cada vez más graves ante nuestros ojos, como pasó el otro día en la escuela 123, o sea que eso es lo que a mí me parece que se está mezclando un poco todo y que la sensación ¿sabes lo que me surge a mí de toda esta situación tan fea? Porque uno lee, bueno, mirá, desafinan a Cayani la mitad de las maestras para afuera, que ustedes aclaran que no es así. O que no sería así, ¿no? Que no sería así, pero yo voy a este detalle. Lo que están soportando las maestras en algunos lugares en el día a día. Yo lo hablaba con un amigo el otro día, cuya señora es maestra, y me contaba que, lo pensás dos veces, porque vos sabés que vas a tener un lío con alguien, porque hay un grado de intolerancia y de violencia. Entonces, por donde lo mires el tema es complejo, porque esta vez explotaron las maestras. ¿Y cómo no van a explotar? Se metió una patota dentro de la escuela a pegarles a los niños, a los docentes. Explotaron. Los paros son complejos los paros, porque tienen una cantidad de consecuencias. Los chiquilines pierden horas de clase, el tema de la alimentación. Es terrible, pero la situación de esa maestra que está en una escuela y que sabe que puede tener un lío con alguien porque de repente cumplió con su trabajo, que es decirle a ese niño, eso no se hace. No estoy hablando de maestras que se exceden y cometen por ahí algún tipo de maltrato, ¿no? Y el temor de continuar, porque pero claro, no es una cosa que te pasa un día, quedás con la angustia, me imagino. Hoy tienen que volver. Exacto. Sí, a la escuela. Días atrás... Sí, perdón, lo que decía la alcaldesa del municipio F, cómo también la escuela sigue siendo reflejo de cosas que pasan en la sociedad, buenas o malas, y canaliza una frustración, ¿no? Eso también planteaba la alcaldesa, de mucha gente en su vida, en sus casas, y se traslada al centro educativo. Pasa que en el fondo vos pensás, padres que hacen un esfuerzo bárbaro para llevar a los chiquilines a la escuela hoy. ¿Qué les importa si desafiliaron a Pablo Caggiani de ADEMU o si no? ¿Quieren una solución para su escuela? O sea, en el fondo ese planteo también es válido. ¿Qué cambia para la educación o qué le cambia a los chiquines que tienen que ir a la escuela o a las maestras que esté afiliado o no esté pero afiliado? Por ahí ni lo hablan el tema, ni lo hablan. No les interesa. No les importa. Terminamos siempre ahí, ¿no? En discusiones que están por fuera de lo importante o de lo relativo. Yo comentaba esto de la maestra porque días atrás estábamos aquí en la radio y llamó una maestra para hablar con el equipo y justo conversó con Laura, que hoy está en merecidas vacaciones, y lloraba por teléfono la maestra. Por las situaciones que tienen que vivir, por las tensiones, por lo difícil que es estar en un escenario en el cual va a venir alguien de mala manera a prepotearte porque por ahí le llamaste la atención a su hijo, ¿no? O porque hubo un incidente entre niños y vos sos el culpable o la culpable, ¿no? O sea, está muy difícil la mano. Uno ve esto y dice, desafinan a este, desafinan al otro, paro, y molesta, enoja, pero el problema de fondo no lo discutimos, claro. Hay que estar a veces ahí. Yo creo que sí lo discutimos, ¿sabes? Me da la sensación de que lo estamos discutiendo bastante y que no estamos encontrando ninguna solución de fondo. Porque no es algo fácil de resolver la violencia en ningún ámbito de la sociedad y en las escuelas tampoco. No es algo que se pueda separar. Y claro, todos estamos viendo la situación y ¿qué se hace? Y bueno, y más patrullaje. Desde hace 10 años están diciendo más patrullaje.
O sea, ¿cuál es el enfoque nuevo que hay? Se pedían porteros, ¿no? Yo pensaba con las imágenes que vimos, imagínate un portero ahí, lo pasan por arriba. Sí. ¿Cómo se llamaba? No era liceo, policía, no era policía comunitaria, tenía un nombre. Cercanía. Había un proyecto que me acuerdo, que no sé si llegamos a comentarlo al aire la semana pasada cuando pasó todo esto. Resolución de problemas, algo así. No sé, por un lado está lo de escuelas saludables, que es lo que se sigue aplicando y que ya suena viejo. Ya suena viejo, escuelas saludables van, hacen una intervención donde ocurrió la agresión, sí, y abarcan, digamos, todo el impacto emocional que tienen los chiquilines. Pasa que eso es el postpartido. Y claro, es lo que ya se hace tiempo y no está generando mucho. Y aunque pongas un policía, si la madre va a ir a agredir a la maestra, no puede hacer nada. Pero hace unos años, lo que yo decía, es un programa que hace unos años había algunos policías designados especialmente para acompañar la salida del colegio, del liceo, de la escuela, de acompañar a los chiquilines a las paradas. No es para que el policía esté ahí a los palazos con los padres. Pero era como más de mediación, de evitar que se pelearan los chiquilines, de que viniera gente de otros lados también, que es muy común, de otros centros educativos a la salida. Eso se daba. No sé, digo, es como que se han ensayado algunas soluciones. Sí. Hoy en día me parece que está todo el mundo mirando sin tener mucha idea de hacia si hoy Cayenne habla de el policía, el portero, el programa Pelota al Medio, el programa, no recuerdo ahora cuál, las intervenciones que se plantean. Yo soy de la idea que mejor que esté el portero a que no esté. Estoy de acuerdo. Y que esté el policía a que no esté. Totalmente. Porque hay gente que es un freno, hay otros que no. Pero hay otros que si no estuviera el policía se mandan para adentro. Y si no es tierra de nadie. Claro. Entonces yo creo es verdad. Pero tiene que estar. No tiene mirada de solución. Y la solución no está en la educación ahí, no está en la escuela la solución a la violencia. Es un problema social. La solución no está en la Juan Pablo, ¿qué decía la alcaldesa cuando hablaba de los negocios que crecen y la gente que aparece? También, claro, entonces es un problema social que está en la escuela, ayer lo hablábamos en los hospitales, está en todos lados. Sí, con una particularidad, ¿no? En un hospital tenés las puertas abiertas las 24 horas, puede pasar cualquier cosa. En la escuela no es tan complejo el tema, ¿no? O se abre a la 1 y se cierra a las 5. Hay dos opciones de ingresar al centro con puertas abiertas que son esa hora. Si incrementás la seguridad a esa hora, bueno, no digo que soluciones, pero podés tener un control mucho más efectivo. Claro, después está cerrada la puerta, no podés entrar. Sí. Lo mismo ocurre yo no sé si no está en la escuela también parte de la solución. Bueno, por lo menos la obligación de que haya parte de la solución. Ni que hablar en educar acerca de este tema, pero no lo que quiero decir es que no es un tema de la violencia que esté aislado en la educación, porque se ve en todos lados. Sí. 9 de la mañana, 13 minutos. Tenemos una cantidad de cosas para hoy. No sé si nos va a dar el tiempo. Capaz que le pedimos al informativo que nos preste una hora. Porque, por ejemplo, viene el señor Germán Medina a las 10 de la mañana a hacer terapia. Una hora, aparte. Sí, una hora. Tranquilo. No 15. Llamalo a Daniel y a Valeria a ver qué te dicen. No creo que digan que sí, pero yo el intento, lo puedo hacer. El no ya lo tenés, Daro. Claro. Y el señor Martín Fabletti hizo periodismo. Bueno, o intentó, veremos si sale. Con un informe sale con un informe sobre matrimonios. La gente cada vez se casa menos y conceptualmente dice, bueno, pero yo hace ya varios años que estoy, ya es lo mismo. Bueno, no es lo mismo. Hay detalles que no son menores. No me digas. Y los vamos a desentrañar. No es lo mismo que ser cónyuges, digamos. Claro. Pero vino con pequeños detalles que ante la ley parecían... Se podría llamar la columna matrimonio y algo más. Bueno, y algo menos en este caso. Matrimonio y algo menos. 9:15 arrancamos, dale, Andy.